mis queridos amigos de YouTube, gracias al Señor por permitirme restablecerme las enseñanzas. Continuamos con este estudio bíblico acerca de la palabra engrandeció. Vamos a continuar con la tercera parte, ¿no? El día de hoy vamos a ver sobre Jesús estableciendo su reino según la visión del profeta Daniel. Vimos en los capítulos anteriores, ¿no?, acerca de esta palabra engrandeció y sus múltiples connotaciones, ¿no? Vimos acerca de cómo vinieron juicios de Jehová acerca de estas naciones, ¿no? Tiro, Sidón. Vimos acerca de Satanás también, que por querer en ese entonces su nombre de Luzbel, Dios le cambió el nombre, le puso otro nombre, le puso Satanás, se lo cambió y cambió de forma también, ¿no? Jehová le quitó la luz que tenía, lo que le daba poder a Satanás, y lo dejó como un carbón, ¿no? Como un carbón encendido. Ese cambió su color, su aspecto era diferente, pero a causa de la soberbia, de haberse envanecido contra Dios, haber tenido su orgullo, Jehová lo desechó del ministerio de la alabanza. Haciendo este recordatorio, vamos a empezar el día de hoy con la lectura en el libro de Marcos, donde Jesús establece su reino, ¿no? El libro de Marcos, capítulo 3, versículo 8. Dice la Escritura como título, el hombre de la mano seca. Padre que estás en los cielos, no me puedo, Padre, poner a hablar tu palabra sin antes encomendarme a tu Espíritu Santo, mi Dios, que nos da, Padre, el entendimiento, la enseñanza, Padre, mi Dios mío, Señor, del día de hoy, Padre, que sea, Padre, conforme a los lineamientos tuyos, Padre. Que esté, Padre, cada palabra que se pronuncie, mi Dios, sea, Padre, por la instrucción de tu Espíritu Santo, mi Dios. Quítame a mí, ponte tú, Padre, porque si levantas este ministerio es para bendición, Señor, a muchas vidas. Bendigo, Padre, las casas, bendigo donde estén en sus trabajos, bendigo, Padre, a la persona, lo que sea que emprenda, Padre, mi Dios mío, Señor, sea con tu bendición. Ese es el propósito, Padre, de este ministerio, mi Dios, explicar esta escritura, Señor, de manera simple y sencilla, y que sea bendición para muchas vidas. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Gloria a Dios. Ahora sí, vamos a empezar con el libro de Marcos, capítulo 3, versículo 8. Dice la Escritura, el hombre de la mano seca. La palabra de Dios se lee en el amor del Padre, en la gracia del Hijo y en la comunión con su Espíritu Santo. Dice la Escritura, la multitud a la orilla del mar, el versículo 8. De Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Este es Jesucristo en esta región, en este puerto de Tiro y Sidón. Aún lo vemos también en las experiencias, los viajes misioneros del apóstol Pablo, ¿no? También se refiere a esta región, Tiro y Sidón, que era un puerto. Vamos ahora a Mateo capítulo 7, versículo 24. Los dos cimientos. Cabe recalcar que Tiro era una ciudad que se sometió a los juicios de Dios, cuando lo vimos en los libros, en los capítulos anteriores, en el libro de Jeremías, Ezequiel, los profetas menores, ¿no? Los profetas Amós, Zacarías, Joel, Oseas. Ya leímos acerca de las profecías sobre estas naciones, los juicios de Jehová, ¿no? Pero contraparte, Jesucristo fue enviado a estas regiones donde habitaban los hijos de Israel, las ovejas perdidas de Israel, y es allí donde desarrolló sus múltiples milagros, ¿no? Por eso hablamos de esta parte 3 de la palabra engrandeció, de Jesús estableciendo su reino, ¿no? Ya vimos los primeros capítulos, ¿no? El primero y el segundo video que se ha grabado acerca de engrandeció y sus múltiples connotaciones, ¿verdad? Entonces ahora estamos en cuando Jesús estaba desarrollando su ministerio, estableciendo su reino. Los dos cimientos como título. Estamos en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 24. Dice la Escritura, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces aquí Jesús nos está dando la enseñanza de que el que oye sus palabras y las hace, sus mandamientos, que le compara como un hombre prudente, ¿no? Que edificó su casa sobre la roca, o sea, sobre él mismo. Que cuando venga la tempestad, que cuando venga la prueba, no vas a ser derribado porque estás establecido sobre la roca que es Cristo, ¿no?
Entonces vámonos ahora al libro de Marcos, capítulo 7, versículo 31. Dice la escritura: Jesús sana a un sordomudo. Lógicamente que Jesús, para desarrollar todo este ministerio, todos estos milagros, tuvo que ser engrandecido por parte de su Padre, ¿no? Jehová Dios. Entonces es Jesús estableciendo su reino conforme lo que está escrito en los evangelios. Dice la escritura, Marcos capítulo 7, versículo 31. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Esta es donde describe estas ciudades que fueron devastadas por los juicios de Dios. Ahora Dios envía a su mensajero, que es nuestro Señor Jesucristo, a hacer estas sanidades, milagros, ¿no? Vimos en los capítulos anteriores que Tiro y Sidón fueron derribadas, fueron juzgadas por parte de Dios, porque hubo un rey ahí en Tiro que se envaneció, que teniendo corazón de hombre se hizo como corazón de Dios, y descendieron los juicios de Jehová por este motivo, ¿no? Pero ahora vemos que se revierte esta situación. Jesús, en su cuerpo de carne, fue enviado a estas regiones donde estaban esparcidas las ovejas de Israel, el pueblo de Israel, que no era una nación aún. Entonces habitaban en estos lugares, y es allí en donde se dan una serie de milagros donde Jesús establece su reino, ¿verdad? Vámonos al libro de Lucas, capítulo 6, versículo 17. Lucas capítulo 6, versículo 17, dice la escritura: Jesús atiende a una multitud. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Entonces el reino de Jesucristo no era el reino que esperaban los israelitas. Él vino a predicar lo que estaba escrito de él, acerca de lo que habían hablado los profetas, y vino a establecer su reino de sanidad, de milagros, señales, prodigios, pero no era lo que esperaban los israelitas. Los israelitas esperaban en contraparte un rey que sea como David, ¿no? Un rey que sea conquistador, que los tenga de una manera diferente, ¿no? Que los atienda como los atendía David. Pero Jesucristo, su función era cumplir las escrituras, ¿no? Lo que había escrito David acerca de él era cumplir lo que el Padre le encomendó, que es pregonar el reino de Dios, sus escrituras, y con señales, prodigios, milagros, ¿no? Por eso es Jesús estableciendo su reino. Lógicamente, ¿no? Descendió Jesucristo y predicó y hizo muchos milagros en estas regiones, donde vimos en los capítulos anteriores que fueron naciones que fueron juzgadas a causa del envanecimiento, del orgullo, de creerse como Dios, ¿no? Cuando no lo era. Jesucristo, en contraparte, hace señales, sanidades, milagros, ¿no? Lucas, vámonos a Lucas, capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículos 13 y 14. Haya sobre las ciudades impenitentes. Dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Nuevamente, Jesús, refiriéndose a estas ciudades que no tuvieron la oportunidad de arrepentirse, sin embargo, a los habitantes de esa posición geográfica, hizo él milagros, hizo señales, y Jesús explicando en esta palabra, explicando de que si se hubieran hecho los milagros que han sido hechos ahora, ¿no? en este sector geográfico, en el tiempo en que fueron juzgadas, ellas, arrepintiéndose, hubieran alcanzado la misericordia de Dios. Versículo 14, libro de Lucas, capítulo 10, versículo 14. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. O sea que ni aún viniendo Jesucristo, aún dando estas señales, prodigios, milagros, aún así hubo gente que no se arrepentía. Y los ocupantes de este sitio no saben lo que les esperaba, ¿verdad? Sobre el castigo habla, ¿no? Por tanto, el juicio será más tolerable
Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Versículo 15. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Entonces se refiere a los juicios de Dios. Si las personas no quieren escuchar, si no quieren dar lugar al arrepentimiento, arrepentirse en ceniza, ayuno, ¿verdad? Vienen los juicios de Dios a causa de despreciar al Hijo de Dios. También podemos darle la connotación de que la destrucción no solamente es para un país, una ciudad, también debes de verlo a nivel personal, ¿no? Si tú no aceptas a Cristo como tu Salvador, o si estás apartado y no ejerces tu ministerio, puede venir la destrucción para tu vida, ¿no? Pero ¿cómo puedes revertir esta situación? Mediante oración, mediante arrepentirte, mediante confesar tu pecado, que Dios aceptara a Cristo para que esto sea deshecho lo que estaba decretado sobre tu vida. Ahora vámonos al libro de Hechos, capítulo 12, versículo 20. Dice la Escritura: muerte de Herodes. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Entonces nuevamente vemos esta región de Tiro y Sidón, este lugar geográfico era un puerto, continuaba siendo un puerto, ¿verdad? Fue conquistado, como lo vimos en los capítulos anteriores, en los videos que ya se grabaron, fue conquistado por Nabucodonosor, ¿verdad? Descendieron los juicios sobre estas naciones, pero ahora continuaba siendo un puerto, continuaba siendo abastecido por el Imperio Romano. Hechos capítulo 21, ahí mismo estamos, Hechos 21, versículos 3 y versículo 7. Lo que les mencionaba, el libro de los Hechos de los Apóstoles habla acerca de que también el apóstol Pablo en sus viajes misioneros estuvo en esta región, ¿verdad? Viaje de Pablo a Jerusalén. Dice la Escritura, Hechos capítulo 21, versículo 3. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Entonces vemos la posición geográfica, ¿no? En qué país se encontraba esta región de Tiro. Es Siria, ¿no? La actual Siria. Dice, al avistar Chipre, dejando a mano izquierda, Chipre es la posición de Chipre, me imagino que es Grecia, ¿no? Dice, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria. O sea, dice, y arribamos a Tiro. Está dando la posición en donde se encuentra esta nación, ¿no? En Siria. Porque el barco había de descargar allí. El versículo 7. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Ptolemaida, y habiendo saludado a los hermanos nos quedamos con ellos un día. Está dando la posición geográfica donde se encuentra la tan renombrada Tiro, ¿no? Es en Siria. Y son los viajes misioneros que Pablo hizo 3 viajes misioneros en donde él llevó la palabra, ¿no? Como sabemos, el libro de los Hechos relata la conversión de Saulo de Tarso, y después Hechos, cuando vio a Jesús y quedó ciego, ¿no? Por 3 días, Jesucristo mismo tomó a alguien de su servicio y luego le hizo que se le cayeran las escamas de los ojos, y Pablo tuvo una conversión, ¿no? De Saulo de Tarso fue Pablo apóstol a los gentiles, ¿no? Y aquí están en el libro de los Hechos relatados sus viajes misioneros, que fueron 3, ¿no? Ahora vamos a ver en este mismo capítulo sobre Jesús que advierte sobre el anticristo en el tercer templo. Este está escrito en el libro de Ezequiel, capítulo 43, versículo 7. Todo este término, esta terminología engrandeció, tiene múltiples connotaciones, ¿no? Vemos que para unos es para bien, para otros para su destrucción, ¿no? En este caso habla sobre el anticristo, que se engrandecerá también, ¿no? Y como ya hemos visto en este episodio acerca de que
lo que a veces el hombre pone su corazón como que fuera Dios y cómo vienen los juicios de Dios, el abatimiento sobre su vida, ¿no? Ezequiel capítulo 43. Vámonos a Ezequiel capítulo 43. Versículo 7. Dice la escritura: la gloria de Jehová ya en el templo, como título, leyes del templo, para lo que vamos a leer. Dice: y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos, ¿no? Esto se refiere a la edificación celestial del templo de que hablaba Jesucristo en las enseñanzas, lo que describe los evangelios, que dice: destruí este templo y en 3 días lo reedificaré. Se refiere al templo de su cuerpo, ¿no? Pero lo que advierte Jesucristo es acerca de que, como el enemigo no puede llegar al lugar donde ha sido edificado este templo, en Israel, en la actual Israel, en este mundo, será edificado un tercer templo, como que fuera una copia de lo que está en los cielos, con las medidas que están expresadas en el libro de Ezequiel, capítulos 40, 41, 42 y 43. Harán una copia exacta del templo celestial descrito en estos capítulos, ¿no? En Ezequiel capítulo 40, 41, 42 y 43. ¿Para qué? Para que venga la abominación desoladora, es decir, el anticristo, a posarse en ese lugar, ¿no? Como no puede estar en los cielos, en el templo que ha edificado nuestro Señor Jesucristo, esta va a ser una copia, ¿no? No es lo mismo, pero notemos que en el libro de Éxodo se le dio a Moisés que hiciera una copia de lo que era el arca, lo que se le fue mostrada a la visión, hizo una copia del arca de pacto, ¿no? En el libro de Apocalipsis vemos que describe que el arca de su pacto se veía, dice, cuando se destapen los cielos, ¿no? Pero esa es la original. La copia se hizo aquí para el pueblo de Israel, la fabricó Moisés con madera de acacia, dice la escritura, recubierta de oro, ¿no? Pero esa era nada más una copia. Entonces, de esta misma manera, que no tiene nada que ver con el arca de pacto, hará una copia el enemigo en la nación de Israel para poner sus pies y hablar como que fuera el Mesías tan esperado por esta nación de Israel, llegando la nación de Israel al colmo de su idolatría, ¿verdad? Notemos que la idolatría de Israel no viene solamente de ahora, viene desde el tiempo de que fueron sacados de Egipto, edificaron un becerro de oro, lo hicieron, lo adoraron. Ellos tenían las costumbres que venían desarrollando en Egipto, porque fueron 400 años esclavos dentro de esta nación. Entonces sus costumbres estaban muy arraigadas en su corazón. Dios los sacó, los libertó, les dio libertad de esa esclavitud que tenían, pero ellos aún querían regresarse porque les gustaban las costumbres de los pueblos egipcios. Su comida y todas las tradiciones que tenían los egipcios les gustaba. Entonces, es allí el problema de muchas personas en la actualidad, la comparación que se puede hacer. Hay personas que Dios los liberta de la forma en cómo estaban viviendo, pero en su corazón anhelan volver a lo mismo, volver a esa esclavitud. Entonces, eso no es del agrado de Dios, ¿verdad? Entonces, el colmo de la idolatría de lo que hará Israel es recibir como que si fuera el Mesías tan esperado, el Mesías descrito en todos los profetas, Isaías, lo que escribió el rey David, todo lo que hablan los profetas, ¿no? Los profetas mayores, Jeremías, Ezequías, Daniel, Isaías. Ellos aún esperan la primera venida de Cristo, pero será el anticristo el que viene, ¿no? Y llegará a su colmo la idolatría por parte de Israel, ¿no? Eso es lo que describe cuando Jesús advierte acerca de la abominación desoladora en los evangelios, ¿no?
Vamos a Mateo capítulo 24, versículo 15. Mateo capítulo 24, versículo 15. Dice la Escritura: señales antes del fin, que esto ya hemos visto un mensaje, ya hice varios videos acerca de este tema, señales antes del fin, donde nos describe nuestro Señor Jesucristo qué es lo que está por acontecer en el tiempo final, ¿no? Como le decía, dice la Escritura, por tanto, Mateo capítulo 24, versículo 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, entre paréntesis dice, el que lee entienda. O sea, esta es mi comisión, explicarlo de manera simple y sencilla para que sea entendible, ¿verdad? Porque muchas personas leen las Escrituras pero lamentablemente no las comprenden. Por eso estoy explicando. Jesús advierte sobre el anticristo y la edificación de este lugar, de este templo, ¿no? Del tercer templo sería. Porque el templo que fue edificado fue por Salomón, ¿verdad? Cuando hizo la dedicatoria. Este templo fue derribado, fue reconstruido en el tiempo de Nehemías, ¿verdad? Lógicamente, cuando vino Jesucristo, nuevamente por un terremoto, nuevamente fue derribado. Ahora, en este tiempo, en el mismo lugar, en la actualidad, será edificado este templo, ¿no? Con las medidas que están en el libro de Ezequiel, capítulos 40, 41, 42 y 43. Y es allí en donde la abominación desoladora, o sea, el anticristo, va a poner sus pies. Lo dice este versículo claramente. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entiende. Entonces, la abominación desoladora será el anticristo que llegará a la nación de Israel. Lo comparto a la luz de las Escrituras para que no quede duda. Para terminar en esta parte, porque hay otros bloques de enseñanza, vámonos al libro de Marcos, capítulo 13, versículo 14. Dice la Escritura, como título, Jesús predice la destrucción del templo, ¿no? Por eso les hablaba. Si tienes tiempo para escudriñar las Escrituras, puedes leerlo en el libro de Marcos capítulo 13, donde Jesús describe como señales antes del fin, ¿no? Que él tenía que derribar el templo, y este templo que fue derribado era de ser reconstruido, pero en los cielos, no aquí. Sin embargo, la abominación desoladora para este tiempo está preparado que reedifiquen el templo, ¿no? Para darle lugar al anticristo. Dice la Escritura, pero cuando veáis la abominación desoladora, estamos en Marcos capítulo 13, versículo 14. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, nuevamente entre paréntesis. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, ¿no? Entonces habla sobre la abominación desoladora que es el anticristo, ¿no? Dando Jesús una advertencia sobre las señales antes del fin. Como referencia, para terminar este tema, vamos a ver dice Daniel capítulo 7, versículo 24, porque vamos a desglosar lo que dice entre paréntesis, el que le entienda. Vamos a desglosar. Vámonos al libro de Daniel capítulo 7, versículo 24. Daniel capítulo 7, versículo 24. Dice la Escritura, y los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Estamos en Daniel capítulo 7, versículo 24, corroborando lo que explicó nuestro Señor Jesucristo acerca de las señales antes del fin, donde tiene que levantarse la abominación desoladora o el anticristo, ¿no? Que es lo mismo. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, refiriéndose al anticristo.
Dice, y hablará, el versículo 25, Daniel capítulo 7, versículos 24 y 25, y hablará palabras contra el Altísimo. Allí es donde está la síntesis de esta palabra, engrandeció. Será permitido por parte de Dios un poder limitado, ¿no? Un poder que le permita a esta abominación desoladora hacer creer que Él es Dios, ¿no? Y entonces se maravillará el pueblo de Israel y le darán adoración. Pero sabemos nosotros, los que somos instruidos por el Espíritu Santo, que esta es la abominación desoladora o el anticristo, que es lo mismo. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo, ¿no? Como ya les decía en capítulos anteriores, si la Biblia se refiere en 1260 días, 1290 días, si dice tiempo y la mitad de un tiempo, como es aquí en el libro de Daniel, tiempo significa un año, tiempo sería 2 años en plural, y medio tiempo sería medio año, o sea, 3 años y medio la iglesia de Dios tiene que ser probada. El anticristo hará la persecución a la iglesia. Entonces, ahí es donde dice que quebrantará, ¿no? Quebrantará por la persecución, que a los santos del Altísimo quebrantará. O sea que el anticristo hace persecución a la iglesia de Cristo. Por eso Jesucristo se refiere y dice, cuando venga, sea la venida del Señor Jesucristo, hallará fe en la tierra. O sea, la fe de la iglesia del último tiempo tendrá que ser probada. Tendrá que levantarse un papa de Europa en el antiguo imperio romano, donde vimos la visión, donde vimos el sueño de del rey Nabucodonosor, de esta estatua que vio con múltiples metales, entre ellos metales no ferrosos y metales ferrosos. ¿A qué me refiero con no ferrosos? Metales nobles como el oro, la plata y el bronce, que no se oxida. A eso me refiero con la palabra ferroso, si no se me entiende. Y ferrosos, que es el hierro sí se oxida, que es los metales que describió este profeta Daniel cuando dio la interpretación del sueño de Nabucodonosor. Entonces, los dedos de barro de esta imagen, de barro cocido, no se podían juntar, era un reino mixto, como ya se lo he explicado. Cuando vino Jesucristo había un reino mixto, ¿no? En este entonces, en la actualidad, asimismo se querrá restablecer un reino mixto entre parte de los que están en Israel con el papado, ¿verdad? Con lo que es el imperio romano. En esta parte sería Italia, que sería un papa que se levante, ¿verdad? Un papa que se levante como anticristo, el que sea posesionado allí, ¿verdad? Porque los que tienen esta creencia de que el papa es vicario de Dios, o sea, como que fuera un testigo de Dios, como que fuera un Cristo, pero no lo es. Entonces de allí tendrá que salir el anticristo, ¿verdad? Ya he explicado estos temas acerca de quién probablemente será un descendiente de este varón Alejandro Magno, que se levante, ¿no? Como el anticristo, que lógicamente llegará al papado, y de allí en Italia, y de allí será cuando se levante, ¿no? A poner el nuevo orden mundial, entre ellos, dentro de este orden mundial, la persecución a la iglesia. Entonces los habla claramente Jesucristo, dando a entender en las señales antes del fin, en los evangelios, corroborando lo que describió el profeta mayor Daniel acerca de lo que estaba por suceder. Nuevamente leo la escritura, Daniel capítulo 7, versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, o sea, siendo hombre, pondrá su corazón como corazón de Dios. Allí vimos cuando hablamos en el capítulo anterior acerca de Tiro, esta región de Siria, en donde habitó este rey que puso su corazón como corazón de Dios y fue destruido, ¿verdad? Así también hablamos en el capítulo anterior acerca de Luzbel, cuando fue hecho precioso con piedras de alto valor, y también tenía una luz, ¿no? Que el ministerio de él, los tamboriles, que el ministerio de él era la alabanza, ¿no? Porque adoraba a Dios en un altar de piedras de fuego.
pero él se corrompió por la soberbia, y la jactancia nos hace que entendamos que el engrandecerse contra Dios, eso lo que trae es un juicio sobre la vida de esta persona que se levante como el anticristo, ¿no? Por eso es importante hablar de estos temas, de engrandeció, y para el pueblo de Dios, que si Dios deposita algo en sus manos, no haya jactancia, no haya vanidad, no haya arrogancia de jactarse, de creer que por los propios méritos de uno lo ha logrado. Siempre debe de haber una actitud humilde, conforme a lo que dice el libro del Apocalipsis. Los 24 ancianos, estos reyes, rinden sus coronas arrodillándose delante de Dios, dándole la gloria, porque es de Él de quien depende el sustento nuestro. Lo que sea que Dios nos dé, nos ponga en una posición expectante o no, siempre debe de haber la actitud humilde, no envanecerse que por nuestros propios méritos, por nuestros estudios, por nuestro esfuerzo estamos en el lugar donde estamos. No es así. Entonces, por eso hago esta palabra, este estudio bíblico se ha realizado acerca de la palabra engrandeció. No creamos que nos merecemos lo que tenemos. Quien se lo ha merecido es Jesucristo, y Él se despojó de sí para darnos esta herencia, ¿no? Por medio de que tenemos la garantía, que yo le he explicado en otro video, acerca de las arras del Espíritu Santo, que es que si tenemos el Espíritu Santo, tenemos esta garantía de esta herencia en Cristo Jesús, ¿no? Es el cumplimiento de lo que Él se despojó, haciéndose pobre por nosotros, que lo dice la Escritura, para que nosotros seamos enriquecidos. Apocalipsis capítulo 12, versículo 3. Vámonos al libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 3. Dice la Escritura: la mujer y el dragón. Por eso siempre hago énfasis en estos mensajes. La mujer no es más que la Iglesia Católica, porque describe del sacerdocio, de que sus colores la describen. Cuando habla sobre la mujer, sobre el dragón escarlata, habla de la mujer que está vestida de púrpura y escarlata. O sea, estos colores que identifican al papado, identifican el color púrpura. Si ustedes se dan cuenta, estos obispos que están vestidos de estos colores, ¿no? Púrpura y escarlata. Así le hicieron a nuestro Señor Jesucristo cuando lo vejaron, cuando lo escupieron. Sus ropas estaban, le pusieron un vestido de púrpura, ¿verdad? Después se lo sacaron, lo azotaron y su ropa quedó, le pusieron una ropa blanca y quedó, por su sangre, quedó del color rojo. Entonces, por eso esta Iglesia Católica coge estos colores para el sacerdocio, ¿verdad? Pero es importante que los colores que se identifican a esta mujer y el dragón, que no es otra que la gran ramera, ¿verdad? A eso se refiere, porque el sacerdocio lo han hecho a su manera, ¿no? Han hecho estas doctrinas de donde que Jesús nos advirtió que nos cuidemos de estas doctrinas, ¿no? De los escribas y los fariseos, ¿verdad? De esta levadura, que nos cuidemos. O sea, han tergiversado la palabra de Dios. Ahora, en la actualidad, hay mucha gente que se está levantando, desmereciendo las Escrituras, desmereciendo a esta Biblia hecha traducida por Valera, desmereciéndola y diciendo que la Vulgata latina es la original, que la Biblia tiene una serie de errores, o sea, una serie de blasfemias, hermano. No es sino como para alertar a la Iglesia de Dios que tener mucho cuidado con lo que se ve en redes sociales. Yo lo veo porque me gusta estar a la vanguardia, me gusta estar viendo qué es lo que se levanta contra Dios, la apostasía, ¿verdad? Y es importante que nosotros como iglesia levantemos defensa por el Evangelio de Cristo, para que no se tergiverse, porque estas nuevas generaciones no saben, no conocen las Escrituras, o no les interesa, o no tienen tiempo, o viven en su vanidad, en sus juegos, en sus cosas modernas, y no están preparadas para recibir el conocimiento de Dios. Por eso es que Dios levanta estos ministerios, para que las personas que hemos tenido estas buenas bases, estas buenas enseñanzas, podamos hacer llegar a estas nuevas generaciones y no sean confundidas, ni sean llevadas por todo viento de doctrina, como dice la Escritura, ¿no? Porque vemos muchas sectas que tergiversan, esos testigos de Jehová hacen a su antojo, han puesto los términos que corrompido las Escrituras a su conveniencia, ¿no? Entonces vemos que eso no conduce a nada. Ahí donde Jesucristo nos advirtió y nos dijo que nos cuidemos de la levadura
de los escribas, de los fariseos, de su doctrina. A esto se refiere Jesucristo, de todas estas cosas que se han dado, cómo se ha corrompido este tiempo, ¿no? Cómo hay estas doctrinas, estas falsas, estas sectas que se han levantado en contra del Evangelio, que es la palabra de Dios, ¿no? De la Santa Biblia. Apocalipsis 12:3 dice la Escritura: también apareció otra señal en el cielo, y he aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, es decir, los reinos que van a ser establecidos aquí en la tierra, ¿no? Los actuales reinos son los presidentes, son pocos reyes que quedan aún, ¿no? Vemos hay reyes en Inglaterra, ha habido en la parte de Francia, que no, ahora hay presidentes, ¿no? En estas naciones de Escocia, hay ciertos lugares donde se guarda esta tradición, ¿no? donde aún hay reyes. Pero ahora los actuales gobiernos son los presidentes. A ellos se refiere con la palabra cuernos, o sea, un poder que tienen. Cuando se refiere la Escritura, la palabra cuernos es a la palabra poder. Entonces también apareció otra señal en el cielo, aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, ¿no? Es decir, se refiere a los reyes de la tierra. Como ya lo vimos en el libro de Daniel, y lo he citado, y lo vuelvo a citar, siempre hay una mezcla, que los principales potestades que están en el primer cielo se levantan en contra, a luchar en contra de los que están en el tercer cielo, que traen mensajes de edificación para los que estamos aquí en la tierra. Lo vemos en el libro de Daniel, cuando él ayuna por 21 días, y hay una lucha entre el príncipe de Persia y el arcángel Gabriel y el arcángel Miguel. Y luego de esto tendrán que luchar con el príncipe de Grecia, como ya lo expliqué en videos anteriores, acerca del sueño que tuvo Nabucodonosor, cómo se han levantado estos distintos gobiernos, y describía lógicamente, ¿no? Si se refiere al príncipe de Persia, ¿no? Se refiere al reino medo-persa que se levantó después de el rey Nabucodonosor aquí en la tierra, ¿no? Entonces, a la vez que está aquí en la tierra, hay personas que se levantan a tomar poderes, como los presidentes o los reyes de la tierra. Entonces, a la vez hay una lucha contra principados y potestades que gobiernan a los que están aquí en la tierra, ¿verdad? Asimismo se levantó, como ya lo he explicado también, el príncipe de Grecia, que era este varón que aquí en la tierra lo representaba Alejandro Magno, ¿no? Que fue faraón, que fue un gran conquistador, ¿verdad? Entonces, asimismo, en este tiempo se levantarán nuevamente estas potestades de las tinieblas, como el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia, a intervenir, a que no lleguen los mensajes a la iglesia actual, ¿verdad? Entonces se dará esta señal, que es en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, dice, ¿no? Se levantan esta señal, ¿no? Dice la Escritura, para dejarlo un poco más claro, acerca de la mujer y el dragón: apareció en el cielo una señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Esto se refiere a la nación de Israel, ¿no? Esto se refiere netamente a la nación de Israel cuando sea rodeada por múltiples naciones y querrán destruirla. A esto se refiere. Por eso dice la mujer y el dragón. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Y ahí viene. También apareció otra señal en el cielo, aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Es decir, que cuando se vea esta señal en el cielo, este dragón escarlata, es cuando el anticristo se levantará en la nación de Israel contra Israel. Por eso dice: los que estén en la azotea huyan. Da la recomendación a Jesucristo, las señales ante el fin, y se levantará, como lo dijo este varón Daniel, profeta mayor, capítulo 7, Daniel capítulo 7, versículo 24, lo describe, que se levantará contra la iglesia en este tiempo a hacer persecución durante tiempos y la mitad del tiempo, o sea, es decir, 3 años y medio. Estos 3 años y medio, ¿de dónde salen? De la última semana descrita por este varón Gabriel a Daniel, donde le dice que 70 semanas están determinadas sobre su pueblo, y ya hay cumplidas 69 semanas. Pero como vino Jesucristo en la semana 69, hizo su sacrificio y resurrección, entonces Él estableció un tiempo de 2000 años y más de 2000 años para
el tiempo de la gracia, sin cumplirse aún la semana 70 para el pueblo o la nación de Israel. Cuando llegará el cumplimiento, conforme lo dice Daniel capítulo 2, versículo 21, que Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, es decir, que será quitada este tiempo de la gracia y nuevamente vendrá el tiempo de la ley, cumpliéndose en un periodo de 7 años, la última semana de la cual habló este arcángel Gabriel, se la declaró a este profeta mayor, el profeta Daniel, ¿verdad? Y se los acabo de mencionar. Hubo una oposición, se levantó el príncipe de Grecia y el príncipe de Persia, ¿verdad?, contra estos arcángeles para que no den el mensaje. Pero el arcángel Gabriel pudo, después de 21 días de lucha, dar el mensaje, la revelación a este varón Daniel. Y el resto, aquí lo estamos escudriñando. Por eso, como dice la Escritura, el que le entienda, así lo dice nuestro Señor Jesucristo en las señales antes del fin, lo que habló el profeta Daniel, estamos desmenuzando, porque ese es mi ministerio, explicarlo de manera simple y sencilla, para que no hayan vacíos en el pueblo de Dios, ¿verdad? Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Las dos bestias. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Es el anticristo. Vemos algo similar en lo que describe este varón Daniel en las visiones que él vio, ¿no? En el libro de Daniel capítulo 7 al 9, donde él describe acerca de la visión de las bestias, ¿no? Entonces, por eso siempre lo sostengo. Daniel es un libro apocalíptico para el Antiguo Testamento y se complementa perfectamente con el libro de Apocalipsis del Nuevo Testamento, la revelación a este varón Juan, ¿verdad? Entonces no podemos, estas son dos mitades que forman uno solo. Entonces el Apocalipsis no puede contemplarse como completo sin el complemento del libro de Daniel, lo que describe, ¿no? Repito, Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Las dos bestias. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. O sea, no se puede dar, nada puede ocurrir si Dios no lo envía el mismo mensaje 2 veces, como ocurrió cuando fue hablado lo que este varón José en la tierra de Egipto, hubo un sueño, ¿verdad?, de este faraón. Vio primero que vendría hambruna sobre la tierra. No lo pudo interpretar porque quien lo interpretó fue José por medio del poder que Dios le dio, ¿no?, para interpretar acerca de las 7 vacas flacas, que eran, nuevamente se refiere a los 7 años. 7 años de vacas gordas, y las vacas flacas eran 7 años posteriores de hambre sobre la tierra, ¿no? Y como ya lo he hablado, ya lo he explicado en estos videos, los 7 años del segundo sueño de este faraón tiene que ver con el tiempo actual, porque describe el viento solano, es decir, estas tormentas solares que se están dando ahora, ¿no? Y lo corrobora el libro de Isaías cuando describe que el sol calentará 7 veces más, ¿no? Entonces vemos que este mensaje es para la actualidad, y vemos que siempre tienen que darse 2 cosas para que sea la confirmación, ¿no? 2 elementos para que sea la confirmación de que algo verdaderamente viene de parte de Dios. Asimismo, lo ha hecho con Daniel, capítulo 7 al 9, donde describe las visiones de las bestias, y lo corrobora con este varón Juan, que fue llevado en tiempo y espacio mediante desplazamientos cuánticos de materia. Este varón vio esta visión, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Allí está corroborando lo que describió Daniel en los capítulos 7 al 9 acerca del anticristo, ¿no? Corroborando que sucederá en un periodo de 7 años, pero la iglesia tendrá que ser probada durante 3 años y medio. Está escrito en el libro de Daniel, ¿verdad? Está escrito sobre la venida del anticristo, que se levantará contra la iglesia de Dios en la última semana, que está determinada para el pueblo, para la nación de Israel, ¿no? Que esta nación ya ha sido
decretada como nación, ha sido reconocida desde el año 1950 hasta ahora. Entonces se va a dar el cumplimiento profético de las 70 semanas escritas en el libro de Daniel, cuando el Señor lo determine, que sea el final del tiempo de la gracia y empiece nuevamente el tiempo de la ley. Entonces, dado esto, vámonos al libro de Apocalipsis. Parece que lo vamos a tener que dejar para un episodio número 4, este tema de la palabra engrandeció por cuestiones de tiempo, ¿no? Vamos a recordar acerca de las profecías de Daniel, de las piernas de hierro y el barro cocido, que son los 10 dedos de los pies, son 10 reinos o 10 países, entre ellos Italia, que ya se los estoy describiendo, el Vaticano, Roma, donde se levantará el anticristo, ¿no? Y la gran ramera descrita en Apocalipsis capítulo 18. Y las características que tiene este falso libertador, que no es otro más que se levante, sino con características similares a Alejandro Magno. Será entonces hasta un próximo capítulo. Por cuestiones de tiempo no me puedo extender, no los canso más. Espero sea de crecimiento espiritual para tu vida estos mensajes, estas cápsulas, estos reels que se están grabando. Será entonces hasta un próximo video. Que Dios les bendiga.